Hola, espero estén todos ustedes de maravilla. Estamos en nuestro primer capítulo de nuestro podcast Ciegos UMQ, el podcast donde navegamos el mundo a través de las manos. En este primer capítulo buscamos presentar un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos, ya que estamos transmitiendo directamente desde la Unión de Minusválidos de Querétaro. ¿Qué es esta institución? Esta institución es una escuela que lleva 42 años rehabilitando y habilitando a personas que, como yo, en algún momento adquirieron la discapacidad visual. Esta escuela principalmente se dedica a que las personas con la discapacidad visual se vuelvan personas independientes, funcionales, para la sociedad, para la familia. El día de hoy, para hablar un poco de esta maravillosa obra, se encuentra con nosotros el cofundador y gran amigo, el doctor José Antonio Blandina Fernández de Lara. Muy buenas tardes, Doc. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues ya me estás contagiando, mano, ya con lo que acabas de decir, pues también me siento de maravilla para engrandecer un poquito la palabra, esta maravilla, ¿no? Y creo que es muy importante pues llevar al mundo este tipo de podcast para que la gente esté enterada, que sepa realmente de que hay instituciones que hacen su labor, obviamente social, hacia alguna discapacidad. La discapacidad visual es una cosa terrible y yo que tengo ya un poquito de experiencia, a través de los años me voy dando cuenta cómo la gente se transforma. La gente que tiene la discapacidad cambia simplemente su actitud. Y eso es muy importante porque el sensorio es vital, pero muchas veces no nos damos cuenta que los sentidos son real para nuestras ideas, para nuestro pensamiento. Yo quisiera abordar un poquito, si tú me lo permites, David. Adelante, Doc. Comentar que precisamente esta institución tiene poco más de 42 años y nació pues obviamente de la inquietud que no estaba preparada, una inquietud de mi hermano Alfredo, que él sí es invidente total, es ciego total, y que por alguna razón pues, caímos a Querétaro, porque nuestros papás nos trajeron aquí. Principalmente, precisamente me gustaría, para que la gente nos entienda un poco, principalmente quién es usted el día de hoy dentro de la institución, qué lazos forma usted con esta nuestra bonita institución, para que la gente vaya entendiendo un poco el contexto de cómo se fue formando esto desde abajo. Tengo entendido que usted tiene un parentesco con el director de nuestra institución. Bueno, mira, la realidad es que somos hermanos. Alfredo, mi hermano Elmer Alfredo Blandina Fernández de Lara, del que acabo de comentar que él es ciego, tuvimos una cosa muy maravillosa durante nuestra preparación, durante nuestra formación allá en la Ciudad de México, porque fuimos asistidos, acogidos, pues realmente por una familia que es parte de nuestra familia, que nos dio la bienvenida en su hogar, en su casa. Nos atendieron siempre de maravilla, excelente, tuvimos una vida de mucha atención durante nuestra etapa como estudiantes. Alfredo y yo, la verdad, dormíamos juntos en una cama que se nos asignó en la casa y él era débil visual, pero por ahí de 1981 él quedó ciego total. Y estaba en una escuela de educación especial allá en la Ciudad de México, en Coyoacán, y también iba a la Escuela Nacional de Ciegos, que estaba ahí en el centro. Okay. Él se rehabilitó, se preparó y vino a Querétaro 1 o 2 años previos a los que yo llegué en 1983. Es importante, 1983. Sí, ya llovió de ese tiempo ya para el día de hoy. Para acá. Y entonces mi hermano trabajaba en el CRE, que era el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, lo que ahora sería el CRI. Lo que sería el CRI, sí, perfecto. Y él, cuando yo llegué a Querétaro, ya me había yo preparado como médico, ya yo era médico, y vivimos juntos precisamente en una casa que está aquí en Avenida Universidad Oriente número 44, una casa previa a la esquina con Pasteur. Y por ahí él empezó a ver que había algunos invidentes que eran limosneros, o sea, pedían caridad en la calle. Y él solito vino y me dijo, oye, ¿por qué no rescatamos a esa gente? O sea, principalmente la idea empieza a nacer de ver la necesidad de cómo otras personas con la discapacidad no contaban con esta preparación que contaba en este caso el señor Alfredo. Exactamente. Y entonces nos nace esa inquietud, obviamente primero de Alfredo,
Y nos abordamos el tema, fuimos con gente que de alguna manera fuimos conociendo y quien verdaderamente nos otorgó su brazo derecho, su apoyo definitivo, fue la señora María Luisa Muriel de Septién, que para aquel entonces era la vicepresidenta de la Junta Vergara de Beneficencia AC, aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Y entonces ella luego dijo, bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es darles un sitio, una casa de las que tiene la Junta, para que ahí se instale la escuela de ciegos. O sea, básicamente cuando esta idea nace no tenían absolutamente nada, ningún lugar, un local, nada planeado. Básicamente fue a la buena de Dios decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un lugar donde se puedan capacitar, ¿cómo? ¿Quién sabe? Sí, exactamente. No, tampoco nosotros estábamos dando los pininos. Claro que Alfredo tenía ya muchas tablas para esto, porque había vivido en varias escuelas de rehabilitación para invidentes. Y entonces nos asigna una casa muy bonita en Arteaga 19. Arteaga 19, una casa que es formidable. Y ahí estuvimos, honestamente, no sé cuánto tiempo. Pasado algún tiempo, quizá un año, año y medio, nos trasladó a otro lugar en Morelos 109. Morelos 109 en el interior. Y fíjate lo que son las cosas. Es Morelos 109A en el interior del Mercado Hidalgo. Ok, sí, en el Mercado Hidalgo. En el Mercado Hidalgo también es hora de la Junta Vergara. Y en la parte de un costado del hospital había unas habitaciones. Amplio. Sí, claro. Muy independiente y nos fuimos para allá. Ok, o sea, básicamente cuando todo esto empieza, aproximadamente ¿cuántas personas empezaban a juntar? Yo creo o sea, porque me imagino que... Empezamos yo creo que alrededor de 12. De 12, ¿no? Pues sí era una buena cantidad. Es 12 personas, a lo mejor un poquito más. Pero 12 pensemos, 12, 15. Pero aquí lo importante es de que ya nace la escuela. Y entonces yo realmente fungí desde aquellos años, 1983, como asesor general de la Unión de Minusválidos de Querétaro, que también es muy importante decir que es un mal nombre, pero que en aquellos años obviamente se hizo la asociación. Sí. Antes era más común y había un poco más la ignorancia en cuestión de las terminologías, no como el día de hoy que ya se nos identifica pues de una manera diferente, siempre anteponiendo pues el hecho de ser personas con una discapacidad, porque a veces la gente desconoce que hasta el término discapacitado ya no es correcto. Pero pues se entiende que en su momento pues todavía no se aclaraban todas estas cosas. Apenas el día de hoy estamos evolucionando mucho en estas terminologías y en esta manera de dirigirse a todas las personas con diferentes tipos de discapacidad. Así es. Y mira, pasó algo también muy interesante y me gusta mucho porque ahora que estamos iniciando este primer podcast, en aquellos años, 1983, finales de 1983 o 1984, hicimos ese lema que está en muchos de los lugares de aquí de la escuela, en los documentos oficiales de la escuela, donde está el logotipo de la escuela, sí, que en la parte inferior dice, por el conocimiento a través de las manos, la evolución del ciego queretano. O sea, maravilloso. Eso fue una cosa así, porque tú, bien como dice el podcast, es navegando a través de las manos. Uh-huh. Y quizá yo en esos momentos, o nosotros en esos momentos, no analizábamos lo importante que son las manos. Sí, claro que son muy importantes, pero al final las manos no son más que la extensión del cerebro. Exacto. El cerebro. Y no nos damos cuenta, no nos percatamos que gente como tú u otra gente que tenga la discapacidad, pues sus manos son muchas veces lo que hace reaccionar al individuo, lo que lo hace pensar, lo que lo hace desarrollarse realmente, y no lo analizamos tanto, pero las manos son obviamente algo vital. Sí, realmente muchas veces las personas llegan a desconocer estas funciones de decir que somos invidentes, por ejemplo, pero la realidad es que no es así. Pues sencillamente elegí esta pequeña frase de navegando el mundo a través de las manos, porque muchas veces pues llegan a creer que nosotros dejamos de percibir. Realmente se les olvida que tenemos otros 4 sentidos, los cuales pues nos agudizamos de alguna forma, nuestro cerebro les empieza a prestar atención. La atención que teníamos en la vista la empezamos a dividir en los demás.
Realmente yo le puedo compartir que el día de hoy pues no me siento una persona ciega, vaya, tal vez físicamente lo soy, pero tengo una percepción del mundo a mi manera. He aprendido a navegar el mundo de una manera diferente y creo que pues en esos años, principalmente las barreras, tanto como para las personas con la discapacidad, me imagino que haber sido muy difícil tanto como para que la sociedad comprendiera que no por ser personas con discapacidad pues tenían que a fuerzas estar limitados, ¿no? Claro. No, y fíjate lo que son las cosas, navegar, siendo un poquito analíticos, navegar es una palabra hermosa porque es una palabra moderna. Bueno, ya también está perdiendo su modernidad, porque dices, navega en el internet. Sí, Y sí, ahora tú te claro. das cuenta que el invidente llega, agarra el teclado y obviamente mueve un teclado de cualquier computadora o cualquier móvil, cualquier dispositivo y navegas. Claro que los dispositivos son verdaderamente tan inteligentes que pues obviamente lo verbalizan, tú lo escuchas y empiezas a actuar como cualquiera. Sí, el día de hoy a veces es gracioso decir que mi celular es más inteligente que yo, ¿no? Pues sí, sí, de hecho hay una palabra que ahora se está usando de transhumanismo. Transhumanismo hablando de los dispositivos. Ya no estamos yendo muy Se- lejos, el ¿verdad? iba- Pero ya, el- ya, ya vamos a regresar sí, ahorita a lo que era un poquito la intención o lo que es este podcast, ¿no? Por ser el primero. Pero vale la pena decir esto, sí, sí, adelante. decir que los aparatos son obviamente inteligentes, pero obviamente no nos van a poder superar a nosotros, porque nosotros tenemos algo que ningún aparato va a tener y que tú eres un representante de eso, de la Gracias. dignidad humana, la dignidad humana. Entonces es eso, ¿no? Sí, Bueno, pero ya te estoy quedando esa palabra, no, no se pero dame preocupe. un segundo. Dignidad es el esfuerzo, es algo intrínseco, es algo que no se ve, es el valor y es el respeto que se merece el discapacitado y obviamente cualquier persona. Pero ustedes son un ejemplo como invidentes. Sí, claro, le comentaba esto porque pues el día de hoy la tecnología está muy avanzada. El día de hoy el teléfono se ha vuelto a lo mejor pues una extensión de mí, una herramienta básica, muchas veces ha sido mis ojos. Pero imagino que en esos comienzos de esta institución pues no se contaba con todo este tipo de herramientas. Me imagino que el tipo de barreras era diferente, el hacer entender un poquito a la sociedad más cerrada en cuestión de educación, que precisamente las personas con discapacidad muchas veces no querían salir del lugar en el que estaban. Me imagino que en esos tiempos pues las barreras eran muy diferentes a las que con las cuales luchamos el día de hoy. Sí, no, y mira, para mediados de la década de los 80, pues obviamente no había nada. Yo era un médico de una empresa y traía un medio de comunicación que parecía un ladrillo. Era un radio que era maravilloso para aquellos años, pero todavía antes del radio tuve un Viper o Viper. Sí, un viper. Sí, Y los salía conozco. la voz de alguien. No. Y obviamente pues el invidente en aquellos años también en Querétaro pues estaba fuera del alcance de nosotros, hasta el mismo teléfono El de casa, sí, sí, claro. el de casa, ¿no? Porque, pues, seamos realistas, así era la situación del país y no estaba exento de eso Querétaro. Sí, era muy difícil. Pero, pero, sí hubo gente que, valga la expresión, nos echó el ojo, nos apoyó desde aquel entonces. Esta misma señora, yo creo que con Alfredo, un poquito conmigo, Alfredo, nuestro director, el que realmente le ha puesto mucho entusiasmo a esto de la institución, Sí, claro que sí, todo un ejemplo. entonces lograron que el gobernador de aquel entonces, nuestro gobernador Rafael Camacho Guzmán, Ujú. nos cediera un terreno para deslindar en un momento determinado Sí. a la Junta Vergara para que nos siguiera dando un recinto donde estuviera la institución. Ok. Y que nosotros, en este caso ya la Unión de Minusválidos de Querétaro, pues construyera el edificio donde incluso ahorita estamos en este estudio que es de audio, entre otras cosas que tiene la escuela. Sí, claro que sí. Para la gente que no ubica, nosotros estamos grabando directamente aquí en la institución, que es la Unión de Minusválidos de Querétaro. Estamos ubicados en 15 de mayo, 109 letra A, Colonia Centro, a unos pasos del Mercado de la Cruz. Ya hace varios años este terreno fue donado para la institución y el día de hoy aquí pues tenemos un amplio
gama de talleres, tenemos la modalidad de albergue y tenemos nuestro pues bonito estudio de grabación que estamos haciéndole el uso el día de hoy. Volviendo un poco al tema, me comenta que pues les donaban el terreno. Nos donaron el terreno y hubo una persona también muy importante que nos apoyó bastante para aquellos años, que fue el señor don Ezequiel Espinosa, que era un líder obrero en la CTM, que pues en aquellos años el PRI era algo muy importante en nuestro país, como el partido en el gobierno, y nos ayudó a ir desarrollando la construcción y el desarrollo de este lugar. Pero había algo importantísimo, donde permanecimos mucho tiempo, que también era un lugar que nos otorgó la Junta Vergara de Beneficencia, que está ubicada en la calle de Pino Suárez número 38. Okay. Pino Suárez 38, ahí donde está más o menos la iglesia de Santo Domingo, a un costado. Y ahí duró bastantes años la institución, mientras se construía este lugar, y ya posteriormente pues pudimos y tuvimos la oportunidad de venir a darle esta inauguración. Tengo entendido que en todas sus etapas esta institución básicamente siempre fue reforzada, estructurada y poco a poco pues yéndose levantando gracias al apoyo de las personas. Sí, nunca ha tenido un subsidio directo la institución. La verdad, siempre los invidentes han hecho una labor importante, pues ya incluso los eventos que antes se hacían pues han ido cambiando. Antes hacíamos unos bailes maravillosos con un grupo musical que creció y fue famoso incluso aquí en Querétaro y en los municipios del estado, porque hacíamos unos bailes que en Huimilpan, que en San Juan del Río, que en Colón, en todas las cabeceras municipales, y ese grupo se llamó, mejor dicho, Luz y Sombra. Luz y Sombra. Luz y Sombra. Y en Luz y Sombra todavía hay algunos de nuestros compañeros, como Arturo González. Sí, el día de hoy el presidente. Ahora es el presidente del patronato, que pues ahí andábamos y teníamos un camioncito e íbamos a los lugares donde se presentaba y eran eventos muy bonitos, pero teníamos uno tradicional en el Club de Leones. El Club de Leones de Querétaro. El Casino Leonístico presenta Luz y Sombra, y venía algún otro grupo de renombre, y entonces era un bailongo maravilloso, y eso permitía, obviamente, de hacernos de fondos para que la institución continuara su devenir, ¿no? Su forma de crecimiento. Pero incluso, yendo un poquito a los 80s, a mediados de los 80s, Alfredo hacía algo muy importante, incluso yo lo acompañaba en algunas ocasiones. Iba al Comité Internacional de Ciegos y ahí comprábamos las regletas, el papel, los punzones, los bastones, los elementos que de primera instancia requiere un invidente para el desarrollo, o sea, el aprendizaje. Sí, básico, lo que son bastones para el poder moverse, Ándale. La regleta y el punzón para escribir el braille. Exactamente. Sí, todo este tipo de herramientas. Algo muy importante que me estoy dando cuenta que creo que la gente debe de saber, es que independientemente de todas estas maravillosas esfuerzos y labores que ustedes fueron haciendo a través de los años, nada de esto hubiera sido posible si las personas, la sociedad, se hubiera dado la oportunidad de tal vez ir a escucharlos, de darles la oportunidad pues de ejercer algún tipo de ejercicio, ¿no? Porque pues lastimosamente muchas veces las personas se cierran por el simple hecho de ser personas con algún tipo de discapacidad a dudar de la calidad y la efectividad de cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de oficio que pudieran realizar, cualquier tipo de trabajo. Exacto. Pero fíjate, es que hay una cosa muy importante, yo creo que eso lo tenemos que fomentar ahora. De hecho, está estudiado en la medicina que un ciego congénito, la gran mayoría de los ciegos congénitos tienen algo en su ser, que es el tono absoluto. Oído absoluto. El tono absoluto, obviamente traducido a la audición, sí. Y que eso te da algo importantísimo, te da el ritmo. El cuate que tiene el tono absoluto, que tiene la música, que de manera indirecta por su condición, se vuelve músico, también tiene un ritmo, y ese ritmo lo hace incluso bailar y moverse
de una manera impresionante. Habría que hacer un estudio realmente, ¿cómo es este muchacho que es tan bueno para la música y que no nos damos cuenta que también es muy bueno para moverse, para su movilidad, así su propiocepción, de cómo se tiene la capacidad de sentir su cuerpo, ¿no? De dónde está ubicado y moverse de acuerdo a la música que estaba escuchando y bailar. Me gustaría decirle que estoy completamente de acuerdo con usted, pero fíjese que desde que me quedé ciego no he visto a ningún ciego bailar. Eso me da mucho gusto porque es un poquito paradójico. Nada más yo me siento como bailo, pero no veo a los demás. Pero no veo a los demás, precisamente. Sí, es interesante, pero yo creo también que hay otras áreas que debemos explorar. Claro. A ti mismo te acabo de decir, oye, tú puedes ser un gran locutor, Esperemos. puedes tener esa capacidad de transmitir, o mejor dicho, la tienes, de transmitir información a través del habla, ¿no? Pero bueno, regresaba yo un poquito a la década de los 80, ¿no? A la mediados, un poquito, ya quizás cercano a los 90, de que Alfredo traía todo eso, lo comprábamos en el Comité Internacional Pro Ciegos, allá bueno, no me acuerdo la calle, pero íbamos exclusivamente allá por Lindavista, nos metíamos a la calle, creo que Mariano Azuela, o en alguno de esas calles, y comprábamos y lo traíamos para cada uno de nosotros. Bueno, yo no soy invidente, todo bien, pero no soy invidente. Y esa fue la primera situación, porque miren, si algo es importante en la vida, pues obviamente es la educación. Sí. Enseñar, aprender y compartir. Y compartir entre ustedes, y compartir entre el discapacitado. Uh-huh. Oye, mano, eso te hace el cambio en la vida. Te emociona. Te hace sentir lo que no creías poder sentir. Exactamente. Porque hay elementos muy importantes donde está la estimulación, está la motivación, está la constancia, está la perseverancia y la creatividad del invidente. Sí. Pues te quedas pasmado cuando nos damos cuenta de la capacidad que tienen algunas personas y que a veces están por ahí alojados en un punto, quizás hasta olvidados, y está muerto su talento y su potencial, ¿no? Perdón, David, ¿qué me querías sugerir? Sí, le comentaba, Doc, toda esta historia, todo este trascender a través de los años, el ir percibiendo cómo esta institución se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo, todas las trabas que se fueron suscitando, tanto como pues barreras sociales, económicas. Me gustaría preguntarle para darle salida a este bonito tema, ¿usted qué diferencias, qué tanto crecimiento ha notado entre el alumnado, entre la población, en la sociedad? ¿Qué tanto cree usted que ha ayudado la creación de esta institución, tanto como para la población con la discapacidad, tanto como para la sociedad en general? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, porque si yo me voy a los 80s, obviamente hoy estamos en 2025 y ya casi en el epílogo del 2025, pues se nos acaba, ya estamos a 2 de diciembre. Si yo me voy y recuerdo las caras de aquellos compañeros de antaño, invidentes, y te das cuenta que sus caras, sus rostros, tenían quizá una actitud donde demostraban que ellos de eso vivían, de la mendicidad, de la limosna, de lo que la gente, y era su terapia o era su ocupación, no sería su terapia, pero su terapia ocupacional, no lo sé, y tenían unas caras muy específicas. El hombre, por razón natural del tiempo, pues vamos envejeciendo y vamos cambiando corporalmente, y va cambiando pues todo nuestro cuerpo, pero nuestra identidad casi no cambia. Y yo ahora a los jóvenes en este siglo XXI, del 20 para acá, sí, sin irme a de los 90, quiero ver a pura gente alegre, contenta, donde sus caras, sus facies, se les ve la alegría. Sí, una diferencia abismal. No se les ve esa sensación de un rostro triste. De querer dar lástima. De querer dar lástima, porque esa sin querer, pues era la maniobra, ¿no? Sí, claro. Para que la gente se conmueva y te apoye. No.
Ahora yo te veo a ti, pues cualquiera diría que tú eres un verdadero empresario de alta investidura, Muchísimas ¿no? gracias, Doc. Y veo a los muchachos todos verdaderamente alegres, donde su primera manifestación es el porte, se ven contentos, su actitud es positiva, obviamente que su pensamiento tiene mucho más equilibrio, tiene mucho más y mejor contenido, que es lo que cuenta del pensamiento, Sí, ¿no? claro, claro. Y cuando tú te das cuenta de eso, pues obviamente es cuando hablan y su lenguaje es fluido, tienen un léxico verdaderamente agradable. Aquí siempre estamos hablando de que no hay que decir groserías, no hay que decir malas palabras, tenemos que dar buena imagen a la sociedad. Sí, no somos un Y corral. exactamente, somos un corral. Y entonces eso, pues ¿qué crees? Te da prestancia, te da obviamente un estatus y que la gente lo ve. Claro. Y no podemos decir que estamos en plenitud y que tenemos todo. No. Estamos sufriéndole, pero también le estamos batallando. Sí, Y a pues lo es un mejor trabajo sufriéndole, constante. no es la palabra, pero estamos en la lucha y están ustedes, obviamente los que tienen la discapacidad, pues con una intención realmente positiva. Las ideas, la formación, el carácter, obviamente ha ido cambiando de una manera evidentemente positiva. Eso en el área del alumnado me queda muy claro. Bueno, yo no me tocó conocer, ¿verdad?, esas personas en los 80, yo todavía ni nacía. Pero socialmente yo me imagino que también había sido muy diferente. Por ejemplo, el día de hoy me toca la experiencia de que yo salgo aquí al mercado, voy a la calle y muchísima gente se acerca y me pregunta, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te ayudo a cruzar? La gente se ha vuelto mucho más consciente. ¿Qué tanto cree que haya tenido que ver la creación de esta institución para crear esta conciencia en el público, al menos en la ciudad de Querétaro? Bueno, mira, yo creo que la gente también cada día va siendo más empática, porque hay emociones sociales. Y nosotros, por ejemplo, tenemos orgullo de esta institución, los que pertenecemos a ella, pero muchas de las gentes que se acercan y nos ven también se sienten orgullosos porque sienten esa sensación de que ven que la gente, Chihuahua, ese no necesita de mi ayuda. Y te entra un orgullo quizá porque lo ves. Pero hay algo muy importante entre esto de las emociones o los sentimientos sociales, que es la empatía. Se ponen tus zapatos y entonces, caray, qué bien. Y obviamente a nivel ya global, ya no se quiere ver al invidente, al discapacitado, no nada más de este tipo de discapacidad, Sí, en general. como a alguien que hay que darle un servicio asistencial, o sea, ya no, los gobiernos ya no piensan en dar programas asistenciales hacia la gente con discapacidad, porque se trata, se quiere y obviamente sí se va a lograr o se está logrando, se está consiguiendo que sea una sociedad igualitaria, o sea, ya ni modo a ti, Sí, con tus capacidades residuales o con la forma de que eres una persona especial, porque eres especial, tienes que enfrentar el mundo, exactamente. De tienes hecho, que enfrentar el mundo así como estás y lo vas a hacer a veces mucho mejor que todos los que en un momento dado tenemos nuestros 5 sentidos. algo maravilloso que he aprendido en esta institución es que se ha usado mucho la palabra inclusión, pero muchas veces creen que la inclusión es poner una rampa o poner un pasamanos o ayudar a cruzar al ciego, ¿no? O no a utilizar palabras como nos vemos mañana, cuando realmente lo que nosotros buscamos como inclusión es que no necesite que me tengan que dar. Que yo si quiero salir a buscar un empleo, hay empleos para mí. Que nos den la oportunidad a nosotros de poder desenvolvernos y no nos tengan que regalar, sino que podamos ejercer las capacitaciones que precisamente aquí se nos dan. Doctor Tony, yo de antemano quiero agradecerle su participación, agradecerle su tiempo y su visita. No sé si guste agregar algo más antes de darle cierre a este primer capítulo. Mira, yo creo que para cerrar simplemente hay que decir algo importante. Importante es que debemos de hacer crecer el afecto entre nosotros, entre las familias que tienen a un discapacitado en su hogar, en que el afecto no es cuidarlo y darle y tenerlo ahí, pues inmóvil, no. Tenemos que capacitar a la familia para que entienda que tú o aquellos que tienen la discapacidad
Salgan, como bien acabas de comentar, a navegar en el mundo, a navegar, a chocar, a caerse y volverse a levantar. Todos en determinado momento, pues tenemos derecho al error. Todos en determinado momento también de nuestra vida, pues tenemos derecho al fracaso. Tenemos el derecho a los obstáculos, pero tenemos obviamente la capacidad para poder salvar todo esto. Y no es simple y llanamente con el cuidado en las familias, teniéndonos inmóviles en nuestras casas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, estimada audiencia, les agradezco su atención. Mi nombre es David Arismendi y los esperamos todos los martes en nuestro podcast Ciegos UMQ, navegando el mundo a través de las manos. Muchísimas gracias.